Bienvenidos, esta es la última charla de la agenda de esta 113 Expo Rural de Rafaela y la región en línea. Gracias por acompañarnos. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro disertante que ya está conectado y ya está dispuesto a charlar con nosotros. Es el ingeniero agrónomo José León, es de Aviar Educativo y nos va a hablar sobre las claves para la nutrición y alimentación para aves de exposición. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que están del otro lado de la pantalla. Es una alegría para nosotros y para Aviar poder participar de esta importantísima muestra. Es un honor que nos hayan invitado y vamos a tratar de hablar rápidamente de unos temas que tienen que ver con la nutrición y la alimentación de nuestras aves en un poco más de media hora, una materia y una actividad que se ve durante años y años y años donde los nutricionistas están tratando todavía de dilucidar cómo funcionan estos mecanismos de la nutrición. Así que, si no perdamos más tiempo, y vamos a compartir una pantalla. Bien, buenísimo. Tenemos que preparar nuestros animales y llegar en tiempo y en forma con nuestros animales preparados, listos, hermosos. Es una exposición, así que tienen que llegar tanto los machos como las hembras, tienen que llegar en plenitud física, en plenitud sexual, en plenitud y bien alimentados, bien nutridos y sanos. Y el jurado, cuando ve todos estos animales en las jaulas, en la muestra, en la exposición, se nota a la legua cuando a un animal le falta reunir todas estas condiciones. Vamos a hacer una pequeña descripción de cómo es y las características principales que tienen las aves, que es un monogástrico tal vez como los humanos. Hoy voy a hacer un montón de comparaciones, un poquito odioso hacer estas comparaciones a veces, pero es lo más fácil para ejemplificar. Las aves, concretamente las gallinas, son monogástricos, igual que nosotros, los seres humanos, pero con un tubo digestivo muchísimo más cortito, pero muchísimo, requete, mucho más chiquito. Incluso con muchísimas diferencias. Por ejemplo, cuando ellos empieza el proceso de la masticación, ellos no tienen los maxilares y los dientes para masticar y para poder preparar un bolo alimenticio, mezclarlo con la saliva, que ya aportan amilasas y lipasas, y se forman un bolo alimenticio y lo pueden enviar al tubo digestivo. Las aves tienen esa costumbre que conocemos todos y sabemos todos bien, que las aves que comió, voló. El ave que comió, voló. ¿Por qué comió y voló? Porque dentro del grupo de los predadores y de los predados, las aves están ahí en ese grupo. Son predadores de pequeños insectos y artrópodos y animales menores, y son predados por mamíferos y animales superiores. ¿Sí? Entonces están ahí normalmente. Lo que hacen, y uno de los grandes éxitos que tiene la ganadería aviar, es que pueden comer y luego se van a hacer la digestión y la digestión en otro lugar, en otro sitio. Pensemos en el correcaminos, que va ahí, come, ¿sí? Embucha su comida, tiene un pico, no tiene dientes, ¿sí? No puede masticar, no puede, simplemente con su pico prende con H, lo puede usar también para defensa, por supuesto para beber agua, y está la lengua y segrega saliva de ahí, pero lo que hace es un proceso de deglución. ¿Sí? Agarra, por ejemplo, toma un bichito, un grillito y se lo come, ni siquiera se lo traga vivo, se lo deglute directamente, pasa por el esófago y va directamente al buche, se lo embucha. Y el buche es un ensanchamiento que hay en el esófago que sirve para embuchar, para almacenar temporalmente ese alimento que ingirió. El animal vuela y empieza el proceso de ingestión y digestión. ¿Qué sucede ahí? La gran confusión que, por ejemplo, ya tenemos con los rumiantes, que los rumiantes son poligástricos y tienen un rumiante, es un primer estómago que tiene adelante de todo, donde en ese rumen hay fermentación, hay bacterias celulolíticas que atacan el pasto que comen las vacas y fermentan esa celulosa. Aquí en el caso de las aves no, si bien también comen pasto y granos, lo que hacen es embucharlo, y lo que hace es un maceramiento, se macera, no hay fermentación, sino que hay una maceración. Piensen ustedes, ahora cuando ven todos estos programas de televisión, cuando agarran las carnes, las maceran con ingredientes, los dejan un par de horas en la heladera. ¿Para qué? Para que absorban humedad, para que absorban los condimentos. La diferencia entre la fermentación y maceración es nada que ver con los rumiantes y los monogástricos. Y ahí, por supuesto, se produce la primera mezcla con la saliva y con el moco esofágico, que son amilasas. Las amilasas
atacan el almidón, las lipas, atacan lípidos, ¿sí? Así que ya de entrada con todo esto, el proceso empieza a profundizar hasta que llega al estómago. Llega al estómago y ahí sí tiene un estómago glandular parecido al nuestro, un estómago gástrico, un estómago donde se segrega ácido clorhídrico y pepsina. Imagínense, tiene un pH bajísimo, así que imagínense lo que pasa ahí adentro. Tiene una acidez bárbara y ahí todo lo que tuvo macerándose en el buche empieza a ser digerido, destruido, desmenuzado con ácido para obtener, para ir diluyendo. Aquí tenemos un esquema muy famoso, de esto lo hemos tomado de internet, es una figura muy común, donde vemos un esquema básico de este sistema digestivo tan sencillo que tienen las gallinas. Tienen el pico con su boca, con sus dos maxilares transformados en pico, un esófago y un buche. En ese buche es donde se produce este maceramiento y donde pasa a ese proventrículo que es el estómago gástrico, que es el estómago ese, sí, el estómago es parecido al nuestro. Luego de ese estómago gástrico pasa a una molleja, que es un estómago muscular. Y aquí esta es una de las grandes adaptaciones que tiene las aves, a diferencia de los mamíferos que no pueden masticar. Ahí en ese estómago muscular es un estómago muy fuertemente fibroso, con una membrana muy dura adentro, donde ahí sí tritura, macera, raspa, hace un proceso muscular, ahí sí reemplaza el proceso de masticación que no puede hacer con la boca. En esa molleja se tritura, se muele, se comprime, ¿sí? Incluso ustedes notarán que muchas veces ven a las gallinas, a los gachos y a las gallinas que van por el camino, picotean las paredes, comen pequeñas piedritas que la incorporan al tubo digestivo y las alojan ahí adentro de la molleja con esa membrana tan dura que les ayuda a moler y a pulverizar los alimentos. Luego, sí, de ahí pasa al intestino delgado, que es un intestino delgado, ahí sí parecido al nuestro, con un duodeno, con un yeyuno, con un ilion, donde se producen todo el proceso de digestión. En la parte del duodeno, el intestino delgado, es donde vierten sus jugos el hígado y el páncreas. Ahí vamos a ver unos minutitos, y tiene un pH muy bajo donde se produce la máxima digestión. La digestión es de digerir, todavía no hay absorción aquí. ¿Sí? Hubo una ingestión, hubo una digestión, y después, ahora, cuando llega al yeyún y al ilion, empieza a haber absorción de nutrientes. ¿Sí? Las paredes internas del intestino empiezan a absorber esos nutrientes. Cuando termina de ver el intestino delgado y uniéndose con el intestino grueso, salen dos ciegos. Otra adaptación que tienen las aves y no lo tienen el resto. Nosotros los mamíferos tenemos un pequeño apéndice que no tiene mucha utilidad. En aves sabemos que se produce la digestión de la celulosa y ahí sí puede haber un poco de fermentación. Voy a volver a la figura anterior. Vean que en la separación entre el intestino delgado y el intestino grueso, muy cortito el intestino grueso, salen dos ciegos, dos sacos, ¿sí? Que nosotros, en el mamífero, nosotros tenemos el apéndice y a veces se nos complica. En aves es muy importante porque ahí sí hay acumulación de material celulósico y hay bacterias celulósicas que actúan digiriendo bastante bien o bastante mejor que nosotros todo lo que tenga que ver con la celulosa. Digerir celulosa es digerir papel de diario. El papel celulosa se hace con los diarios, se hace con celulosa. Digerir ese material, si bien es un buen alimento energético, pero es muy difícil de digerir y las aves tienen estas características que pueden hacer algún provecho de esto. En este intestino grueso, como decíamos, se encuentran los ciegos, se produce la absorción y digestión de la celulosa, colon, recto, y ahí se absorben directamente las proteínas, el agua, hasta que todo desencadena y cae en la cloaca, donde va el sistema urinario a la cloaca, donde va la materia fecal, que es el producto final de toda la digestión, lo que no es absorbido ni nada, sale por el mismo orificio, y también está el aparato seminal en el macho, todo en el mismo órgano, que es, nosotros los humanos tenemos dos, para hacer pis, y la parte seminal de los varones, y las mujeres también tienen dos separados para la parte urinaria, y después, bueno, la salida del recto. Acá las gallinas tienen todo junto, en un mismo orgánulo caen las tres cosas, ¿sí? Por supuesto, por tres orificios distintos, ¿cierto? Seguimos. Hay una par de glándulas anexas, ¿sí? Que colaboran mucho con esto. El hígado es un órgano fundamental
que es un poco la cocina y la fábrica, y es un poco la que manda y ordena aquí, qué manda y qué recibe y cómo lo regula todos estos procesos, pero lo más importante es que produce enzimas proteolíticas, amilolíticas y lipolíticas. Proteolíticas porque ataca las proteínas, amilolíticas al almidón y lipolíticas a los lípidos, ¿sí? Tiene una vesícula biliar, esa famosa bilis, ¿sí? Que disuelve las grasas, que nosotros le llamamos hiel, que cuando faenamos y carneamos un animal es esa bolsita verde que tenemos que tratar de sacar con cuidado para que no le dé sabor amargo al canal que queda. Y el páncreas, que es otro producto, que es otro órgano accesorio muy importante que también produce enzimas para disolver las proteínas, los almidones y los lípidos. Veamos rápidamente, esto lo quería marcar porque así podemos meternos bien en lo que tiene que ver en la nutrición y la alimentación. La nutrición y la alimentación es muy importante en nuestra actividad, porque cuando nos damos cuenta hay dos factores que hacen que decidamos en quedarnos en la actividad o irnos. Y hay dos cosas que tenemos que prestar atención. Tenemos que estar todo el tiempo limpiando. La higiene en la producción de aves está muy descuidada en todos los órganos, históricamente siempre se descuidó. Entonces, una de las principales actividades, si querés criar y querés criar bien y querés ser un buen criador, tenés que arbitrar todos los mecanismos necesarios para poder limpiar y limpiar todo el tiempo, porque no puede ser que tengamos a nuestros animales siempre en las condiciones peores de nuestras casas y en el peor lugar del gallinero, y eso es una cosa que Aviar no quiere y le quiere transmitir, uno de los grandes secretos es ese, y el otro es el costo de la alimentación. Lo que nos hace quedarnos o irnos de la actividad es darnos cuenta de cuánto gastamos en darle de comer a nuestros animales. Es el mayor porcentaje de todo lo que tenemos que hacer, ni la mano de obra, ni el veterinario, que nunca vamos, nunca nadie le pregunta nada al veterinario, ni los remedios que haya que comprar, ni nada. Lo que nosotros tenemos que cubrir prácticamente son los costos de alimentación, que en el mejor de los casos representa el 60%, pero en la amplia mayoría es el 80% de todo el dinero que destinamos es en el alimento. Entonces tenemos que prestarle mucha atención. No quiero entrar en los números en la actualidad, tanto ni en dólares como en pesos, porque hay mucho desfasaje, pero quiero que piensen que si ustedes tienen una gallina todo el año en su gallinero que come 120 gramos de alimento por día, por 365 días al año, ese animal come 43,8 kilos de alimento por año. Son un poco menos de 2 bolsas de 25 kilos de alimento balanceado. Mantener una gallina, tienen 10 gallinas, multipliquen esto por 10. Si tienen 100 animales, multiplíquenlo por 100 y se van a dar una idea de lo que les cuesta anualmente mantener un animal. ¿Cómo es el proceso? Lo hablamos recién un poquito, cuando describimos cómo era el aparato digestivo. Tenemos primero una ingestión, que es la prehensión que se hace con el pico, va al buche, y empieza una digestión, empieza una maceración en el buche, y luego se hace una digestión, se empieza a digerir en el estómago glandular, en la molleja, que es más bien físico, y en el duodeno, y en el estómago gástrico y en el duodeno, donde ahí intervienen un montón de sustancias que generan el páncreas y el hígado y ayudan a digerir todo el problema. Y después, todo el problema, el alimento. Y después tenemos la absorción en el intestino delgado, en los ciegos con la celulosa, y el intestino grueso, lo que queda son las heces que salen finalmente. Quiero avanzar rápidamente porque quiero meterme en los temas fundamentales de la nutrición y la alimentación. ¿Para qué? ¿Para qué le damos de comer a nuestros animales? Tenemos que entender que le estamos dando de comer y que tiene una finalidad. Básicamente los animales en la naturaleza, cuando pastorean y cuando se encuentran, tienen que cubrir sus necesidades mínimas, basales, que son las funciones de mantenimiento. ¿Qué es una función de mantenimiento? Es mantener su temperatura corporal interna. Fíjense que nosotros tenemos una temperatura de 35, 36, 37 grados. Las gallinas tienen 40, 41, 42 grados de temperatura rectal. ¿Sí? No le llame la atención cuando agarran sus animales, siempre están diciendo que tienen fiebre y no tienen fiebre. Es normal, tiene 42 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Caminar, respirar, comer, digerir, hacer la actividad basal. Podemos cumplir nuestros requerimientos básicos comiendo un poco de maíz y pastoreando y viviendo en un sotobosque normal como vive la mayoría de las aves. Pero si nosotros queremos que esos animales produzcan y tengamos unos animales lindos, que pongan huevos, que generen carne y que puedan ser exhibidos en una exposición y que podamos mejorar nuestros planteles
en nuestros campos, en nuestra ganadería, tenemos que darle un alimento de mayor nivel. No alcanza con el maíz no alcanza. Esto de darle maíz a las gallinas es un mito que ha venido de nuestros abuelos y hoy por hoy eso no existe más. No podemos tener encerrados a nuestros animales en un gallinero. Imagínense ellos encerrados en una prisión, en 4 paredes de 2 por 2 y como pan y agua, pan y agua, pan y agua todos los días, los 365 días del año. Me voy a desnutrir, me voy a morir de comer hidratos de carbono y solamente pan. ¿Sí? Entonces, para poder producir necesitamos no solo cubrir todos los requerimientos que tiene el mantenimiento, sino que hay que darle algo más para poder crecer, para poder producir y para poder generar carne. Entonces vamos a ver ahora, ¿por qué hablamos de nutrición y por qué hablamos de alimentación? La nutrición es una sola. Las nutriciones son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, los minerales, las vitaminas, todo eso es lo mismo. Aquí en Brasil y en Japón y en Alemania, la nutrición es lo mismo para ese individuo. Lo que cambian son los alimentos en cada uno de los lugares. Y sin duda, en Japón el pescado y la harina de pescado es muy importante, el arroz como fuente de hidrato de carbono tiene una preponderancia diferente a la que tenemos nosotros aquí en Sudamérica. Entonces, primero vamos a hablar de cómo sería la nutrición de nuestros animales, la nutrición correcta, y después vamos a ver qué alimentos satisfacen esos nutrientes. Empecemos a explicar un poquito cómo funciona todo esto, ahora ya que estamos bien metidos en el tema y vamos bien con el tiempo. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son es lo que forma la parte constitutiva del cuerpo. Ustedes lo que están viendo ahora de mí son todas proteínas. La carne, mis dientes, mis huesos, la nariz, el pelo, todo eso es proteína. Es el hardware. Si hiciéramos una comparación con un auto, el auto está constituido de proteínas, está constituido de chapa, la pintura que lo recubre es otra proteína, el vidrio es otro tipo de proteína, los gomas y los burletes que lo rodean es otro tipo de proteína, el motor, su bloque con sus aleaciones son otro tipo de proteína, los neumáticos, las llantas, las gomas son otro tipo de proteínas todo eso es proteína. Todo está conformado por distintos tipos de proteína. Están formadas por cadenas de aminoácidos, habrán hablado que son un montón de aminoácidos, los aminoácidos son como ladrillos que se van combinando de distintas maneras y vamos conformando estas cadenas de proteína. Existen 22 aminoácidos, concretamente existen 22, de los cuales 10 son esenciales, muy esenciales. Los otros 12 son importantes, pero no son tan esenciales para la vida como estos que voy a citar ahora, que son la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, lisina, fenilalanina, triptofano, treonina, histidina y arginina. Son fundamentales y no están en todos lados. No es momento ahora de ponerme en oposición con los vegetarianos, pero no obtenemos, con maíz solo, no obtenemos todos los 22 aminoácidos con estos 10 esenciales como todo el mundo cree. Tenemos que variar y ampliar la gama de nutrientes que le damos porque el maíz solo no alcanza. Por ejemplo, hay algunos productos que tienen todos, los 22 aminoácidos tienen todo completo, que es la albúmina del huevo. Y se los puedo comprobar muy sencillamente cuando nosotros ponemos un huevo dentro de una incubadora. De ese huevo genera un individuo completo, vivo, completo, íntegro. No le falta absolutamente nada, ni nada entró, ni nada salió. Es cierto que entró un poco de aire y hubo intercambio gaseoso, porque hay una respiración, y hubo un intercambio de humedad, ¿sí? Porque es cierto que eso, pero todos los contenidos y todas las vitaminas, proteínas, minerales, para formar un individuo, un pollito, está adentro del huevo, para poder generar un individuo completo, y no todos los alimentos, como el huevo, tienen todos los nutrientes y así tan importantes como los huevos. Miren qué hermosa actividad que tenemos. Los hidratos de carbono, los carbohidratos, es otro de los nutrientes que tenemos. Hablamos del auto que estaba constituido de chapa, de la cuerina de los asientos, de la proteína de los vidrios, de todo lo que hablamos. Bueno, ese auto funciona con gasolina, funciona con nafta, funciona con un combustible que tenemos que darle, porque si no le ponemos ese combustible, todo eso no lo podemos, no funciona. No funciona solo, necesitamos poner ese combustible. Que
los hidratos de carbono son los que aportan la energía para que todo esto se pueda poner en movimiento y funcione. Y hay que reponerlo todo el tiempo. Hay que dárselo todo el tiempo, porque si no le ponemos nafta al auto, el auto no anda. Por más que tengamos un autazo buenísimo y espectacular, si no le ponemos nafta, no anda. En el reino vegetal, los hidratos de carbono están representados en el almidón, ¿sí? Todas las harinas de trigo, de maíz, de mandioca, millones de harinas de todo tipo, en los frutales, en la fruta del azúcar, la fructosa, todas esas azúcares son formas de hidratos de carbono. Y en el reino animal, esos hidratos de carbono se reconoce como glucosa, que es la glucosa y el glucógeno que necesitamos en el cuerpo, que son los que transportan la energía necesaria para que un cuerpo, una gallina, pueda funcionar, ¿sí? Luego hay mecanismos muchísimo más complicados. Por supuesto que la glucosa no se usa como tal, sino que hay moléculas de ATP intervinientes que van haciendo traspasos, incluso de electrones, y bueno, es un mecanismo interno de respiración interna que hace que se generen calorías, y esas calorías ponen en funcionamiento toda esta maquinaria de la biología. Las grasas, bueno, las grasas son otro tipo de carbohidratos, junto con los aceites, y son cosas que tiene que haber lo mismo que un automóvil. En algunos determinados lugares y sitios y articulaciones tiene que haber grasas para lubricar, para proteger. Casi todos los tejidos, casi todos los órganos nuestros están protegidos y lubricados por un esquema de grasas y de aceite que son fundamentales para el funcionamiento. Y ahora sí, vamos a meternos con todo lo que realmente nos importa, que es la alimentación. ¿Cómo vamos a darle proteína a nuestros animales? ¿Dándole maíz? Vení, acércate. ¿Maíz? ¿Solamente maíz? No, así no va. ¿Qué se hizo siempre para hacer un alimento? Le tenemos que dar proteínas que tienen. Antiguamente se usaba la harina de pescado, de carne, de sangre, de huesos. La harina de carne por lo general tiene sangre, tiene hueso, tiene un poquito de todo. Donde también aporta calcio y fósforo, y se usó durante muchísimos años como aporte de proteína la harina de carne. Pero en el reino vegetal ahora apareció la soja. Realmente hay otros productos, el girasol, y puede ser algodón también, que tienen un gran aporte, que pueden tener un buen aporte, pero como esos semillas se les extrae la parte grasa y el aceite, se les saca el aceite de soja, se les saca el aceite de maíz, se les saca el aceite de girasol o el aceite de algodón, y queda un extrusado, queda un pellet donde tiene mayor concentración de proteína, ¿sí? Entonces realmente la soja ahora se ha convertido realmente y tiene un reinado entre los vegetales que es muy difícil de alcanzar por el resto de las especies, y puede reemplazar perfectamente a las harinas de origen animal. Las harinas de origen animal tienen un montón de restricciones. Se usó hasta hace pocos años. Básicamente los alimentos balanceados se hacían con harina de pescado, pero convengamos que era difícil la conservación porque se ponía rancio enseguida, toma un olor fuerte, el pescado tiene un olor fuerte y en definitiva luego se transmite a la carne de nuestros pollos, de los broilers, incluso hasta el huevo puede llegar a tener un poco de olor a pescado. Entonces, si bien se usó y cubrió los requerimientos durante mucho tiempo, ahora con el advenimiento de la soja y de las proteínas de origen vegetal, les están dejando de lado. Y le dio su golpe final y fatal en la década del 90 con el advenimiento de la vaca loca, cuando se hacían estas harinas de desecar la carne y molerla, quedaba el virus de la vaca loca y se tenía cierto temor de transmitirlo. En algunos países, por ejemplo el nuestro, está prohibido ahora el uso de harinas de origen animal, por lo menos en los alimentos balanceados que participan en la cadena de consumo donde está el ser humano. Para fabricar alimentos balanceados para perros o para gatos, todavía se tolera y se puede usar carne de ese origen animal. Hoy, existiendo la soja, realmente todos los cerdos, las vacas y más, las gallinas, realmente es un sustituto de proteína magnífico. No tiene todas las 22 aminoácidos perfectos, ¿sí? No tiene todo, pero son muy fáciles de suplantar. Por eso, sí, algún nutricionista, algunas fábricas, cuando se ocupa de hacer este alimento, enseguida le cubre ese déficit que tiene, básicamente de lisina y de triptofano, que es lo que siempre falta en casi todos
en casi toda, en la soja y en casi todos los productos de origen vegetal que se quieren usar para hacer alimento balanceado. ¿Cómo, de dónde sacamos los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono, básicamente, como hablábamos, teníamos las harinas, y lo más fácil y lo más común y lo que históricamente siempre se usó y tuvo un éxito bárbaro aquí en Sudamérica fue el trigo. En Europa se usaba trigo para tratar de engordar, pero se usaba para el consumo humano. Y aquí cuando, por supuesto, con ese prejuicio, cuando vinieron los europeos y tiraron la semilla de trigo acá en Argentina y el trigo salía y no lo podían creer el rendimiento que tenía por comparación, por el tipo de clima, el suelo, la explotación que había cuando vinieron acá a Argentina y el trigo duplicó y triplicó los rendimientos, y más cuando se usaron estos trigos con el germoplasma mexicano que arrasaron con todos los niveles de producción de trigo. Se empezó a usar trigo para todo y para todo. ¿Y quién fue el primero que capitalizó esa super recontra requete producción de trigo en todo el cono sur? Fueron las gallinas. No fue ni el cerdo un poquito, pero no fue ni el cerdo ni las vacas. Fueron las gallinas. Era convertir hidratos de carbono en proteína. Pero esto es mágico. Amigos, esto es mágico. Podemos producir muy fácilmente hidratos de carbono en proteína. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla que tenemos que aprovechar. Y ahora, por supuesto que existen otros, ¿sí? Existe el arroz, existe el sorgo, la avena, la cebada, el centeno, pero ahora, bueno, ahora la cebada, el trigo se usa para hacer pan y todo lo que tiene que ver con los fideos y las pastas. El trigo, sacamos 2.000 kilos por hectárea, 2.500 kilos por hectárea. Cuando sembramos de maíz sacamos 7.000 kilos por hectárea, ¿sí? 8.000, 10.000 kilos por hectárea sacamos de trigo. El maíz. El maíz es una fábrica de materia seca y muy superior y mucho más barato que hacer el trigo, ¿sí? La cebada se usa para hacer cerveza ahora, las avenas para hacer cultivo. Bueno, el arroz sabemos cuál es su aplicación, pero es muy trabajoso para usarlo como alimento. Mientras que el maíz ahora ha aparecido como el gran actor que aporta los hidratos de carbono. Así que en combinación de la soja como fuente de proteína y el maíz como fuente de hidratos de carbono, han producido el mejor de los matrimonios posibles habidos y por haber para criar aves, y eso lo tenemos acá. Eso está acá, lo tenemos nosotros, y es una ventaja comparativa que tenemos con el resto del mundo y tenemos que aprovecharlo nosotros. Y ahora en este caso lo vamos a hacer para llevar unos animales excelentes a nuestras exposiciones. Por supuesto que a esta mezcla de proteínas y de hidratos de carbono, de soja y de maíz, tenemos que mejorar los minerales, porque la verdad que todos tienen todo. El maíz y la soja tienen un poquito de vitamina, tienen un poquito de minerales, tienen un poquito de bla, 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 pero bueno para eso no son. Entonces hay que agregárselo aparte. Porque ¿de dónde saldrían las vitaminas que toma una gallina cuando está naturalmente en un sotobosque? Y después que come la vegetación. Come pastito, come bichito, y ahí saca las vitaminas y minerales de comer una planta verde, ¿sí? Que nosotros no le estaríamos facilitando cuando le damos soja y cuando le damos maíz. Entonces, lo que normalmente hace cualquier empresa, cualquier empresa que produzca alimentos, por más ordinario o barata que sea, siempre le está poniendo proteínas con soja, hidratos de carbono, y se le agrega un núcleo vitamínico mineral que tiene toda la gama que falta, tanto de vitamina como de minerales, ¿sí? Los minerales, ahora vamos a hablar un poquito de eso, a ver si lo veo. No está. ¿Cómo hacemos entonces para suplir todo esto? Tenemos dos opciones. O le damos maíz, como decía mi abuelo, que Dios lo tenga en la gloria, todo bien, yo te felicito y te quiero mucho, pero nunca más le voy a dar maíz, como decía mi abuelo, y ahora le vamos a dar para nuestros animales, para asegurarnos, le tenemos que dar un muy buen alimento balanceado. Cualquiera de las fábricas que tenga un nutricionista va a ser un muy buen alimento balanceado, donde por lo general produce esta combinación de 70% de maíz, por lo general se usa el 30% de extrusado de soja. Estas son, no le voy a decir la fórmula de cada una de las preparaciones, pero estamos hablando siempre de este orden, y se le agrega 5 kilos por tonelada de alimento que estemos fabricando del suplemento vitamínico mineral. Esto es muy importante saberlo porque ustedes saben que en otras especies no hay que ponerle 5 kilos
por cada 1000 kilos de alimento que fabriquemos. En cerdo hay que ponerle 50 kilos en vez de 5. Es bastante más caro el alimento balanceado del cerdo en relación al alimento balanceado de las aves. Entonces, con esta fórmula básica y mágica de 70% de maíz molido, 30% de extrusado de soja, ¿no? Recuerden que hay un montón de soja, hay un montón de temas que estamos pasando por alto, que se está pasando el tiempo, no podemos usar la soja natural como la tenemos del campo, hay que desactivarla, ¿sí? Cuando se extrusa, cuando se usan los expellers de soja, queda esa pasta, ya queda desactivada, ¿sí? Hay que desactivarla, hay que matarle el germen, el germen que tiene adentro, el germen que germina. Si hay que matarlo, hay que tostarlo, se da un golpe de horno, se tuesta, se muele, queda desactivado y ahí el organismo lo puede digerir. Vamos a hablar de 4 categorías de alimentos, que son los pollitos bebés. Los pollitos bebés son los pollitos recién nacidos, que son los que necesitan más proteína, porque son los que están creciendo, ¿sí? Yo, ya que soy una persona formada, se supone que no necesito comer comidas tan proteicas, salvo que tenga que reponer parte de algún tejido. Los que necesitan mayor porcentaje de proteína son los bebés recién nacidos, y a medida que van naciendo y van desarrollándose y llegando a su etapa de adulta, van disminuyendo el porcentaje de proteína. Entonces, un alimento balanceado bebé es el que mayor porcentaje de proteína tiene, siempre estamos hablando de un 21, un 22% de proteína. A medida que van creciendo, ya una vez que pierde ese plumón, empieza a emplumar ya con su plumaje definitivo, ya va haciéndose el pollito y la pollita cada vez más grande, pasamos a etapas de cría y de recría y de terminación. Algunas fabricantes son muy específicos y van bajando los porcentajes de a poquito, y entonces van haciendo un alimento bebé, después una cría, una recría, una terminación, hasta llegar a una ponedora, por ejemplo. ¿Sí? La terminación se usa para el engorde y ponedora se usa para las gallinas que tienen ponedoras, que se usa básicamente esta mezcla que estamos hablando de ahora, pero con una mezcla más de minerales, ¿sí? De carbonato de calcio se le agrega adicionalmente para conformar la cáscara del huevo. El macho adulto, por ejemplo, no necesita carbonato de calcio porque no pone huevos. El macho necesita pisar, necesitas un alimento un poco más energético. Yo le daría terminación, por ejemplo, a un macho. Y finalmente, bueno, y eso viene balanceado. ¿Por qué viene balanceado? Porque en cada categoría, cuando viene balanceado, la cantidad de proteínas viene equilibrado con la cantidad de hidratos de carbono que tiene que tener, que es la energía con que se puede metabolizar esa proteína. Si ponemos más hidratos de carbono, el animal engorda. Si ponemos menos, se desaprovecha la cantidad de proteína. Por eso se balancea la cantidad de proteína, de hidratos de carbono, y además también está balanceado las vitaminas y los minerales. Y eso hace que el alimento balanceado siempre va a ser la mejor opción frente al maíz. Vamos a dejar aquí, vamos a ver, el tema da para hablar durante horas y horas y horas. Yo soy capaz de no parar hasta pasado mañana, y aquí vamos viendo este pantallazo para que nos quede claro que la nutrición es muy importante. Así que yo quería también agradecer este espacio que nos dan, la confianza que depositaron en nosotros, la desconfianza que depositaron en Aviar. Así que le quería agradecer a la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, a Norma Besone, y un agradecimiento muy especial al médico veterinario Alejandro Galbúzera, que nos acercó a este sitio. Yo no puedo dejar de expresar un cariño muy importante que también tengo por el médico veterinario Guillermo Culzoni, que durante muchísimos años nos tuvo presente y siempre colaboró con la asociación, la cual yo presido. Soy el presidente de ACARA, de la Asociación Civil de Cunicultores y Avicultores de la República Argentina, en la cual estamos muy agradecidos que siempre, siempre, siempre nos tengan en cuenta. Amigos, vamos a darle de comer bien a nuestras aves. Y no se olviden de darle agua. El agua es un nutriente como todos los que venimos hablando. Y el agua tiene que ser de mejor. El agua que tomes vos, se la vas a dar a tus aves. José, la verdad es que es un gusto escucharlo. Si quiere dejar de compartir pantalla, así lo pueden ver mientras va respondiendo algunas de las preguntas que ya nos han llegado. Vamos a hacer eso. Y la verdad es que se siente este año la falta de además de la gente, los stands y demás, se siente la falta de animales este año aquí en el predio de la Sociedad Rural, y obviamente las aves son estrellas de cada año y convocan a muchísima gente en el galpón de allá del fondo de la expo. Vamos a empezar con las preguntas.
Les recordamos que pueden seguir escribiendo si tienen alguna consulta en el chat de aquí de Zoom para que se las podamos trasladar. Consultan si el color de la yema del huevo de la gallina tiene que ver con su alimentación y si es así, ¿qué nutrientes influyen en esto? Sí, 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 la alimentación tiene mucho que ver con el color de la yema del huevo, sí, sin duda. Los alimentos que tienen mayor contenido de pigmentos carotenoides van directamente al color de la yema del huevo. Sin duda, sin lugar a dudas, estos alimentos balanceados, colores pardos que se hacen porque básicamente cuando se empezaron a dar de estos maíces de origen sudamericano, eran los maíces rojos, amarillos y anaranjados, tan intensos, que al dárselo de comer a los animales aquí daban una yema anaranjada divina como la que se ven en los canales de televisión, que no puede ser. Pero con el advenimiento del trigo, el trigo ya no aporta tanta coloración amarilla, el maíz amarillo aporta un poquitito mejor, pero vení, te voy a decir un secreto buenísimo para que te salga el color bien amarillo. Acércate, escuchame lo que te voy a decir. A ver. Deja a las gallinas que salgan a comer pasto y te va a quedar un color de huevo espectacular. ¿Y qué le aporta el pasto? No, bueno, el pasto tiene una cantidad de pigmentos y de reguladores y de cosas que hacen no solamente a nuestras gallinas más felices, sino que aporta una serie de pigmentos que van directamente a la coloración de la yema del huevo. Ajá. Hemos estado hablando de gallinas. ¿Estos consejos que usted da aplican también al resto de las aves, me imagino, de la misma forma y obviamente teniendo en cuenta las categorías, la edad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quiero ser atrevido, pero es extensivo a la nutrición del reino animal. Bien, usted hablaba mucho y ponía mucho énfasis en el tema de la higiene, de la limpieza del gallinero, del corral o del galpón a donde esté la gallina. Digo, la Argentina también en lo que es producción industrial ha avanzado mucho en eso. Para alguien que está empezando, usted decía limpiar todos los días, pero ¿cuál sería la condición ideal de higiene que debe tener un espacio donde se están criando gallinas? Sí, es un problema que tenemos. Los criadores de aves de raza pura, por lo general, somos criadores de traspatio y tenemos gallineros en el fondo de nuestras casas, y eso viene de esa costumbre bastante de nuestros parientes, de nuestros abuelos, donde tenemos un gallinero en el fondo de nuestras casas, donde no había una cultura y se consideraba a las aves y a las gallinas que teníamos nosotros como si fueran un objeto, como si fueran un objeto más de nuestra casa, como si fuera una planta, o no sé, un árbol, una piedra, el banco que estaba en el fondo, y yo he conocido gallineros donde estaba el piso pelado y pilas de estiércol y años de estiércol y caca arriba de la caca, y arriba de la caca vivían las nuevas generaciones de pollitos, y a su vez arriba de esa más caca se le tira el maíz, y los animales comen arriba del maíz, arriba de sus propias cacas todo el tiempo, años y años y años. Ese concepto hay que tratar de erradicarlo y hay que tratar de entender que tenemos que diseñar nuestros gallineros con un concepto que nosotros podamos saciar, así como nosotros saciamos nuestras casas, así como nosotros cambiamos nuestras sábanas periódicamente y así como nosotros lavamos el cuchillo, el tenedor, el plato y el vaso. Entonces yo te voy a decir dos cosas. ¿Vos te animás a tomar agua de las gallinas, del bebedero que le das a tus gallinas? ¿Te animás a comer como le das de comer vos a tus gallinas? ¿Comerías arriba de tu caca? Qué cosa, ¿no? Está buena la idea. ¿Tienen que comer en un comedero o se tiene que sostener esta idea de tirarle el alimento al animal? Digo, que en vez de pastorear, que coma estilo pastoreo. ¿Cómo es el tema ese? Claro, si tenemos el animal en condiciones felices, donde tenemos todas las condiciones para que el animal pueda dormir en un dormidero decente, en un dormidero que tenga sus perchas y esté asegurado de los predadores, por supuesto que ese dormidero y ese gallinero debe existir, y después a nuestros animales, para que tengan un comportamiento feliz, podrían salir a pastorear y comer y obtener minerales y bichitos y fibras y plantas del lugar donde salen a pastorear, y luego deberíamos nosotros asegurarle en un comedero limpio, decente, limpio, digno, el alimento balanceado
así le podemos asegurar todos los nutrientes a nuestros animales. Lo mismo con nuestros bebederos. Siempre dejamos a nuestros animales beber del charco, del agua, del río, de la canilla goteando. Tienen que comer, tienen que tomar agua del charco que se forma debajo de la canilla. Tenemos que ponerle comederos y bebederos que estén a la altura del dorso, del lomo de los animales, de manera tal de que no se llenen de tierra, de polvo, que no puedan ir todo tipo de alimañas y ir a comer ahí. Ustedes recuerden que cualquier tipo de alimaña que va y come del alimento también hace caca adentro del alimento. Y una cosa muy importante, normalmente entran muchos pájaros a comer a nuestros comederos. Y los pájaros son aves, tienen enfermedades comunes y transmisibles y transmisoras de las mismas aves que nosotros criamos. Entonces, si nosotros permitimos que los pájaros entren a comer la comida que comparten nuestras gallinas y además hacen caca, hoy, sí, del año 2020, con esta pandemia que pasamos, no aprendimos a cortar esta cadena de contagios a nivel de bacteriológico o virus, hongos y todas las enfermedades. Tenemos que aprender a que tenemos que a manejar mejor a nuestros animales, tener comederos limpios, bebederos limpios y limpiarlos regularmente. Tenemos que ser nosotros capaces de tomar agua de nuestros bebederos. Tenemos que, por favor, ser capaces de lograr eso. Totalmente. Le hago la última. ¿Influye el cambio de marca del alimento balanceado que se le dé a las aves? ¿Cambia eso el apetito de las aves? Cuénteme un poco cómo funciona eso. Sí, existen un montón de compañías que fabrican alimento balanceado. Yo siempre las voy a defender a todas. Hay, por supuesto, hay fábricas de alimentos balanceados más sofisticadas y otras más sencillitas. Sí, hay alimentos donde hacen esa mezcla básica que estuvimos hablando, que hacen la mezcla de molido del maíz, el molido de la soja, del extrusado de soja, más el agregado del polivitamínico mineral y se hace una mezcla y nada más. Otros hacen pellets de manera tal de obligar a la gallina a comer esa píldora, ese pellet, ese canutito, ese fideíto armado ya y comprimido de manera tal de que coman el balance ya completo, porque por lo general nuestros animales les buscar los chipsitos de maíz, se divierten, juegan un poco con la harina y no les gusta. Pero después, además, hay empresas más sofisticadas donde le agregan tierras diatomeas para absorber malos olores que ayudan a la digestión. Algunos le agregan probióticos y prebióticos para facilitar que se pueble el tracto intestinal con bacterias y lactobacterias y levaduras más beneficiosas para la digestión. Y hay quienes utilizan núcleos vitamínicos, minerales, más ordinarios, menos digestibles, y otros mucho más caros, con una digestibilidad muchísimo más alta, y eso, por supuesto, siempre impacta en el precio. Lamentablemente hay que hacer pero si lo bueno es más caro, sí. Es normal. Exacto. Bueno, entra la última así por la ventana. ¿Hay alguna institución donde puedan recurrir los productores de la provincia de Santa Fe? Cuénteme cómo se ponen en contacto para tener más asesoramiento y hacer las cosas muy bien. Cuénteme. Bueno, en Aviar Educativo hemos logrado formar esta comunidad educativa donde estamos tratando de intercambiar, formar grupos y nos vamos asesorando y armamos grupos en común, tanto de pequeños grupos, tanto para exposición y algunos que se dedican a la agricultura industrial, donde nos reunimos todos a través de Aviar Educativo, donde pueden vernos, todos los meses iniciamos cursos. Ahora, este 7 de diciembre, comenzamos un nuevo curso de avícola online, donde pueden vernos en nuestra página. Aquí se ve, en www.aviar.com.ar, pueden buscar todos nuestros datos y vamos conformando comunidades, tanto en Facebook como en WhatsApp, y vamos formando grupos para poder formar grupos de asesoramiento, y básicamente nuestra ocupación es más educacional, ¿no? Más formativa.
Exactamente. Yo le quiero agradecer, José, el entusiasmo, la pasión que le ha puesto a este ratito de la charla y sinceramente esperamos el año que viene encontrarlo aquí paseando por los pasillos de la Expo Rural de Rafaela y recibir también a todos los productores que traen el trabajo de todo el año aquí para que sea juzgado, también para lo que son los remates que forman parte muy importante de lo que es esta exposición cada año. Bueno, muchísimas gracias la confianza y la confianza que han depositado en nosotros, en Aviar. Nosotros estamos muy contentos de poder participar en esta muestra tan importante y que tanto les hace falta a todos los argentinos en este año tan particular. Así que felicidades. Muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron conectados en la página de exporuralrafaela.com.ar, en nuestro canal de YouTube, entran Sociedad Rural de Rafaela. Nosotros nos despedimos, hemos terminado y finalizado felizmente el ciclo de charlas de esta agenda tan particular de una rural en línea. Gracias y hasta el año que viene.